Bien, vamos a trabajar lo que es hoy ángulos y veremos lo siguiente. Para ello, ángulo. Rayo, lectura por favor ahí, Angie. Rayo, ¿qué es el rayo? El rayo es una porción de recta limitada en un extremo y ilimitada en el otro. Muy bien. ¿Qué significa limitada, chicos? ¿Alguien me puede decir? Ilimitada significa infinito. Infinito. Ilimitada. No tiene límite. Que no tiene límite. Ilimitada es que tiene un límite. ¿Está ilimitada o limitada? ¿Qué diferencia hay entre limitada y limitada? ¿Está bien? Limitada, la diferencia es que limitada tiene un límite, en cambio ilimitada no lo tiene. Correcto, excelente. Bien dice acá, dice, el rayo es una porción, es una pequeña porción nomás, de rayo limitada. O sea, tiene un inicio, ¿y qué más? Y un extremo e ilimitada al otro, o sea, hasta donde puede llegar, hasta donde sea, ¿no? Correcto, muy bien. Acá, pero acá tenemos un punto llamado A. Y se le llama rayo OA. El rayo OA. Hasta acá llega este rayo, ¿no? Tiene una porción limitada de recta en un extremo e ilimitada al otro. Y quiere decir que esta flecha va a continuar, ¿no? Este de acá va a continuar, a él se le llama ilimitada, ¿correcto? La abertura que se forma entre la plataforma y la pluma nos da la idea de un ángulo. Ahí viene llamada lo siguiente, ángulo, y eso lo vamos a trabajar nosotros ahora. Y recuerden que el rayo tiene origen y tiene sentido, se llaman extremos, ¿no? Pero lo que vamos a trabajar más bien y vamos a enfatizar es en los ángulos. Y tengan mucho acá su cabecita y prestemos atención acá. Miren acá. Lo siguiente. ¿Qué nos dice el ángulo? Ahí, Totocayo. Lectura, por favor. Para medir ángulos se utiliza el transportador. No, arriba. Es la figura. Es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Muy bien. Dos rayos, ¿cierto? Acá tenemos el primer rayo y el siguiente rayo. Correcto, excelente. Tiene elementos. Lado, este se le llama lado OA. ¿A quién se le llama lado A? Este de acá, OA. El otro lado, OB, este se le llama lado OB. Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? No, profesor, hasta ahora no tengo ninguna pregunta. Hasta ahora. Sí, voy a suponer que yo lo hago de esta forma. ¿Será otro rayo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Para yo de llamarle rayo, ¿qué rayo lo voy a llamar acá? Para llamar un orden. Si este es A, B, y este sería Sí. C, para ver un orden, ¿no? Sí. Ah, ¿qué rayo sería? Lado, entonces, ese se le llama lado. ¿Lado qué? Lado C. C. Y arribita le vas a dibujar su rayito, pues, ¿no? Ahí está, una flechita. ¿Correcto? Para se llama lado. ¿Está bien? Profesor, ¿qué pasa si yo le voy a poner así? Una rayita así nomás. ¿Qué no sería un rayo? ¿No? Yo voy a pensar que es criptoaritmética, es un número escondido, ¿no? De dos números, ¿no? Representan O y otro es C.
Pero si tú le pones su flechita, estaríamos hablando de geometría, de rayo. ¿Ya? Es la diferencia, tengan cuidado. Ahora, continuamos. O se le llama vértice. O él se le llama vértice. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Notación. En la notación veremos lo siguiente. Este se le llama ángulo AOB. Ahí está, ¿ven? Ángulo AOB. De forma abreviada es esta, y así se lee, ángulo AOB. Cuando agregas la M, se llama medida del ángulo AOB. ¿Correcto? ¿Qué sería esto entonces? ¿Quién lee? A ver, ¿quién hace la lectura? Vamos, Angie, ya, quiere hablar, vamos. Sería medida del ángulo A o C. Muy bien, excelente. Interpreten eso, ¿ya? Medida del ángulo AOC. En ese caso, miren acá, ¿no? En este caso, la medida del ángulo AOB, ¿cuánto es? Bueno, este es este símbolo, ¿no? Omega. Pero si yo le voy a poner acá otro angulito más, acá le voy a llamar alfa, ¿ya? Entonces, para yo determinar la medida del ángulo de alfa, ¿quién sería? ¿La medida de quién? B, O, B, O, C. Entonces, profesor, ¿quién será la medida del ángulo AOC? ¿Quién será la medida del ángulo AOC? ¿Quiénes son las medidas? Alfa y omega. O sea, estos dos acá. Los dos, sumas los dos. Omega o alfa, ¿no? Un poquito así son. Profesor, no estoy entendiendo muy bien. Ya, ¿cuál es la ¿Cómo duda? fue? ¿Cuál es la ¿Por qué duda? estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo el problema? Ya, ese acá te dice la medida del ángulo AOB. ¿Quién está ubicado en esa medida? AOB. Este ángulo, ¿cierto? Mira, ve. Ah, sí, Omega. ¿verdad? Ya. Si yo te digo la medida del ángulo AOC, o sea, desde acá, todo, no todo, ¿quién está? Omega y alfa, por eso se suma. Ah, omega y alfa. Ah, Bien. ya lo comprendí. Claro, si te dicen la medida del ángulo BOC, ¿quién está? Solo Solo, sería alfa nomás. solo alfa nada más. Ya, eso es interpretar las medidas del ángulo. ¿Alguna duda, pregunta ahí? Creo que ya lo comprendí bien, profesor. Ya lo comprendí. Vamos entonces a lo siguiente. Siguiente diapositiva. Observemos los ángulos que se forman entre las manecillas de un reloj. Ángulo agudo. Ángulo agudo. ¿Qué significa el ángulo agudo? El ángulo agudo mide más que 0 y menos que 90. Mira, ahí está. Más que 0 y menos que 90. Eso quiere decir, si yo te digo que este grado, vamos a ver, 48 grados, ¿qué será? Un ángulo agudo. Agudo. Un ángulo agudo. Profesor, 92 grados. No, 92 grados. ¿Será ángulo agudo? No, sería ángulo obtuso. Muy bien, ángulo obtuso. Correcto. ¿Quiénes serán los ángulos agudos? ¿Desde 0? No, 0 no. Tiene que ser más que 0, o sea, 1 grado, 2 grados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿hasta qué grado?
Hasta 80. Hasta el 90. No, 80 grados. ¿Por qué 90 no? ¿Por qué? Porque ya sería un ángulo recto. Ah, un ángulo recto, así que solo puede ser hasta 89. Claro, para hacer 90, el 90 solo es un ángulo recto. Esta figura de acá, ¿ve? ¿No? Lo que se ha trabajado en el teorema de Pitágoras. Este es un ángulo recto. No puede ser, el único ángulo recto que conoces es igual a 90 grados. Entonces, agudo, ¿quiénes son los ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 89. ¿De acuerdo? Ah, profesor, pero ya lo toqué 90. 90 es ángulo recto. De 90 para arriba quiere decir 91, 92, 93, 94, 95, 96, hasta 180 grados, o antes de 180 grados, prácticamente, acá, ¿no? 91, este es de acá, 91, 92, 93, 94, hasta 179 grados. ¿Quiénes son? ¿Cómo se le llama? Ángulo obtuso. Ángulo obtuso. Ángulo Claro. obtuso. ¿Quiénes son los ángulos obtusos? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. 95. ¿Hasta qué número? Hasta el 100. Hasta el 179. Profesor, ¿por qué no es 180? Acá te dice el ejercicio mismo, acá mismo te dice el teorema, ¿no? Mira, a ver, no te dice igual acá abajo, te dice menor. ¿Y por qué no es 180, profesor? Porque ya sería un ángulo llano. Llano. Este es el ángulo llano. El ángulo llano equivale a 180 grados. Es la suma de todos los ángulos, la mitad de una circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Un círculo. Bueno, es una vuelta completa de 360 grados. Hasta ahí, ¿me van entendiendo qué es un ángulo agudo? Entonces, ¿quiénes son los ángulos agudos? Los ángulos agudos son 90, 1, 2, 3, hasta el 89. un ángulo Entonces también recto. se necesita, profesor, como nuestra regla, el este. Correcto, nuestro transportador. Transportador. Claro, nuestro El transportador. ángulo recto, ¿quién es? 90 grados, solo 90 grados. El ángulo obtuso, ¿quién es? 91, 92, 93, 94, hasta el Hasta 179. 179. El ángulo llano, que es 180 grados, eso siempre se trabaja, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Ya vamos a ver. Práctica. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Más llamado, lo conocemos como el espejito, ¿no? Cuando tú te ves al espejo, ¿no es igual? O cuando tú te ves al espejo, eres más bonito, eres flaquito, o gordito, no sé. Eres igual, ¿no? Tal como es tu apariencia, es tu físico. Entonces, ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué dice ángulos opuestos por el vértice? Emilio, lectura. Ángulos opuestos por el vértice. El respaldar de la silla tiene los dos listones cruzados que forman dos ángulos. Estos son ángulos opuestos. Muy bien, ángulos opuestos. Y acá está, ¿ve? La silla, ¿ve? Están cruzando, ¿no? Están cruzando. Y los ángulos opuestos, cuando tú lo vas a trabajar, quiere decir que este ángulo teta es igual al otro ángulo llamado también teta. ¿Correcto? Profesor, si me pone un ejercicio, claro, si yo te pongo un ejercicio sencillo, acá vamos a poner, por ejemplo, así tengo los ángulos, ¿no? Acá tengo los dos rayos cruzados, y acá le voy a poner ángulo. Por ejemplo, acá le puedo llamar 2 alfa, y acá le puedo llamar 20 grados. ¿Correcto? 20 grados. Para yo resolver, ¿qué voy a hacer? Igualar. Quiere decir, profesor, que 2 alfa
es igual a 20. ¿Y cuánto vale alfa? ¿Cuánto vale alfa? 10. ¿Cierto? Porque 20 entre 2 es 10. Eso es todo. Ah, Vamos a ver acá. Vamos a ver con ejercicios de frente. Vamos, el siguiente diapositiva que hay. A ver. Ya, acá viene lo siguiente y último. Ángulos complementarios y suplementarios. ¿A qué se le llama complementarios? A todos los ángulos, ¿de qué grado? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué grado es el ángulo complementario? 90 grados. ¿Y los suplementarios de qué grado es? ¿Suplementario de qué grado son? De 180 grados. Cuando te dicen ángulos complementarios, estaríamos hablando de 90 grados y de suplementario estaríamos hablando de 180 grados. ¿Correcto? ¿Está bien? Profesor, mira el reloj. De suplementarios, siempre vas a igualar ¿a cuánto? A 90 grados. 90. Los complementarios. Y los suplementarios, siempre vas a igualar a 180 80. grados. Profesor, la vuelta completa, la suma de los ángulos, ¿es igual a qué? A 360 grados. Profesor, quiero ver un ejercicio, cómo se resuelve. Vamos a aplicar esos de acá, estos conocimientos. Vamos a ver. Vamos a ver por acá ejercicios. Ya, acá hay un ejercicio. Lo voy a poner por acá. Vamos a ver. Eso todos lo han visto desde cuarto grado, ya los que están en sexto, quinto grado, tercer grado un poquito, ¿no? ¿Lo han visto el año pasado? ¿O nadie lo ha visto? no, sí lo hemos visto. Lo han visto, pues chicos. Solo estoy haciendo recordar y acá vamos a aplicar de frente a resolver ejercicios más complicados con un poquito de análisis, ¿no? Y este primer ejercicio es el siguiente. Vamos a ver. A ver. Por acá. Con esto nada más. Es la chamba. Ya. ¿Qué forma tiene esta figura? Lectura, por favor, el ejercicio, alumna. A ver, ¿quién está acá? Asumi. Kiara. Alexis. Yasmina. Sí, profesor. Lectura al ejercicio. Determina el valor del ángulo que forma el resaltador con el lápiz. Elabora una estrategia de solución. Correcto. El resaltador está acá y el lápiz está acá. ¿Qué ángulo está formando ahí? Un ángulo de 44. Alfa se llama, ¿ya? El ángulo alfa. Alfa, el ángulo alfa. Nos tenemos que encontrar el ángulo alfa. Y ahora, si te das cuenta, ¿desde dónde viene el ángulo? ¿Desde dónde viene? Desde A hasta D. Tenemos acá ¿no? Tenemos un llano, un plano. Entonces, Que ¿cuál vale vamos a 180 trabajar? grados. ¿A cuál vamos a trabajar? Este de acá. 180. 180 grados, porque mira, está este bonito reloj de acá, ¿no? Entonces, es un ángulo suplementario. Como es un ángulo suplementario, ¿qué voy a hacer con los ángulos? Tenemos que hacer una ecuación. Claro, primero tenemos que sumar los pequeños ángulos. ¿Quiénes son los pequeños ángulos? 44. 44 entre y Más, 36. ¿más quién? 36. No, ordenado, más alfa, Alfa. Más alfa. más, Es igual a Más 36. más Más 36. 36. ¿Igual a quién? Igual a 180
180 grados. 180. Muy bien, Angie, muy bien los demás. Excelente. Escuchemos la voz de Angie, Miquel y Adín. Muy bien. Entonces, 44 más 36 es... 80. No. ¿O sí? No, 100, 80, muy bien. 80. 180. 80, muy bien. Igual a 180. ¿Qué 80. más hago? ¿Qué más hago? Alfa igual 180. 180 menos 80. 180 menos 80. Muy bien, menos. Alfa es igual a 100. Muy bien, alfa es igual a 100. ¿Ves? Se repite todos los procesos, ¿no? Por eso, si ustedes dominan ecuaciones, fácil en todas las clases. Todo se repite. Excelente. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, profesor. Fácil. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Profesor, ya estaba la hora, ya son las 12:27 ya. Ya, muy bien, no hay problema, hijo. Continuamos hasta las 2 de la Ya. tarde. O hasta qué hora no. Si las clases son hasta las 1. A ver, continuamos. Acá el siguiente ejercicio. Ese también creo que es una ecuación. Acá es una ecuación. A ver, déjame ver, que estaba pequeñito, no le veía muy bien. Dice acá la palabrita mágica. El suplemento de teta es igual a 4. 40 a 4 teta, calcula teta. El suplemento de teta es 4 teta, ¿cierto? Acá está teta, ¿ves? Él es teta. ¿Pero qué es el suplemento? 4. ¿Suplemento qué es? ¿Qué ángulo es? Ángulo llano. Correcto, y el ángulo llano es 180 grados. Quiere decir que esto de acá lo vamos a igualar, pero lo voy a dibujar acá para que se den cuenta. Vamos a ver, lo voy a dibujar porque está medio, ¿no? Que no se ve, ¿no? Sí, no tan entendible. Acá, Profesor, ese es de geometría, ¿no? sí. Acá, Ahí tengo un sí. cuaderno, ahorita lo voy a buscar. Acá. Profesor, nosotros también lo tenemos que graficar. No, yo lo estoy graficando para que se den cuenta dónde está. Ese profesor, yo atiendo y como siempre solo saco la tarea. Ya está. Y acá está el ángulo. Este ángulo es teta. Si me están hablando de suplemento, o sea, de suplementarios de ángulo de 180 grados. Para ser suplementario tengo que completar el gráfico, pues. Acá. Y acá también tengo que completar el ángulo. Y el ángulo sería este de acá. El suplemento de teta, o sea, de él, ¿es cuánto? 40. 40. 40, no, 4 teta. 4 teta. Entonces, ya tenemos ya el suplemento, ya completado. Suplemento es el ángulo de 180 grados. Completamos. Teta. No. Siempre hago de cuadro, de izquierda a derecha. 4 teta. ¿Más qué? Más teta. Teta. ¿Es igual a cuánto? 180. 80 grados. Bien. Entonces, 4 teta más teta, 5 teta. 180. ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Dividir. Correcto. Teta es igual 180 entre 5. Y esto es igual a teta. ¿Cuánto es? 5 por... 3 por 5, 15. 5 por 60. 36 sale, ¿no? Muy bien, nada más. Eso es todo. Ah, no era 2, ¿verdad? 36. Cinco por 30, no sé bien.
¿Qué más? Nada más. Un ratito. Nada más. Bien, continuamos entonces. ¿Alguna duda y pregunta? Escuchen, ¿ah? Siempre el suplemento es de 180 grados. Complemento es 90, Profesor, ¿me podría explicar de vuelta? ¿no? Ya. Acá tengo el gráfico, ¿ya? Acá está el gráfico. Este es el gráfico, ¿no? Acá tendríamos el 0. Voy a graficar. Esta vez acá lo que no está visualizado, acá lo voy a graficar. Acá. Ah, este es A. Este es B. Rayo B. El de acá es teta, ¿no? Me está diciendo la lectura que el suplemento de teta, o sea, de él, su suplemento de teta, es el suplemento, tengo que completar. El suplemento que es el ángulo llano. Entonces, tengo que complementar acá. El suplemento, ¿cuánto es? 4 teta. 4 teta. Claro, pues el suplemento me está hablando. De teta, su suplemento es 4 teta. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? Siempre el ángulo llano, 180 grados. La suma de los dos ángulos, que es 4 teta más teta, es igual a 180 grados. Y acá la ecuación me sale, teta es igual a 36 grados. Entonces, en conclusión, tengo la figura, me hablan del suplemento de teta, L es teta. ¿Quién es el suplemento? 4 teta. Ahí está. Y suplemento es el ángulo llano. Ahí está. Él es el suplemento. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda? No, profesor, yo ya entendí. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio. Me quedan 2 más. ¿Qué gráfico es? ¿Suplemento? ¿Complemento? 360 grados. ¿Qué ángulo es? ¿Complementario o suplementario? ¿Quién me dice? ¿Qué figura tiene? De complementario. Entonces, complementario tengo que igualar ¿a cuánto? A 90 grados. ¿Qué dice? Tengo que sumar los ángulos. En este caso también está teta, no, beta y alfa. Entonces, quiere decir beta más alfa, o sea, este ángulo más este ángulo, es igual ¿a qué? A 90 grados. ¿Listo? Pero me dice en el ejercicio, en la figura mostrada, calcula X, comunica la respuesta. Si alfa es todo este valor y beta todo este valor. Alfa, beta reemplazamos, ¿no? Primero beta. Beta reemplazamos. ¿Cuánto es beta? 4x, no, x menos 5. X menos 5. Más alfa. ¿Cuánto es alfa? 4x menos 15. Menos 15. Entonces, ya pues, esto es igual a 90 grados. Tendríamos la operación x más 4x, 5x. Menos 5 más menos 15, hemos trabajado negativos, suma de negativos. ¿Cuánto sale acá? ¿Mm? Más. No, nada de más. Solo Menos con menos es más. pero se suma, suma de negativos. ¿Cuánto es la Suma Menos 20 grados. 20 menos 20 grados. 20 grados. Ahora, ¿el 20 pasa qué? Pues sumando Más 20.
90 más 20 es igual a 110. 110 entre 5. 110 entre 5. 110 entre 5 es 5 por... Oh, no. 5 por... 110. 5 por 22. Muy bien, saldría 22 grados. 22 por 5 es 110. Y esa es la respuesta. Ese es el tercer ejercicio, ¿no? Me falta todavía más. ¿Alguna duda ahí? Yo, profesor. ¿Cuál es tu duda? A ver, ¿cómo hicimos? ¿Por qué x menos 5? ¿Por qué bx menos 5? ¿Por qué esto? Acá está, acá te dice. No es b, beta es igual a x menos 5. O sea, reemplacé. Alfa, alfa es igual a este valor. Y Alfa, usted, una vez que ya tenía eso, usted hizo una ecuación. claro, toda esa ecuación. ¿Te das cuenta? Ecuación, ecuación. Y también acá hay otra ecuación. Son 3 ecuaciones que se pueden formar. Cuando es Al 15 le 300, sumó más 5 y al claro. 4 le sumó también porque está en negativo. Claro, suma de negativos. Hemos trabajado en números enteros ya. Ah, ok. Chicos, recuerden, vamos a trabajar igual a 90, a 180, 360. El gráfico de 360 es toda la circunferencia. Es igual a 180 cuando es la mitad. Y la cuarta parte, 90 grados. Eso ténganlo claro. Vamos con el siguiente ejercicio. Profesor, el Zoom fue como 5 minutos para que se corte. No hay problema, me falta el último ejercicio nomás. Falta poco. Falta el último ejercicio que es este de acá. Sí, pero también hay ejercicios que tenemos que hacer nosotros solitos. Ese se parece al de dice importante. ¿Qué dice acá? Lectura, por favor, ahí, Níquel. Ya que estás ahí. Los crayones se colocan tal como se muestran. Determina el valor de teta. Nada más que teta. Muy bien. Para determinar el valor de teta, ¿cuál de ellos vamos a trabajar? ¿Con el número 1, con el número 2 o con el número 3? Igual a 300. Con el número 3. Con el número 3. Muy bien, porque es una vuelta completa. Los ángulos están en todas las vueltas completas, ¿no? Entonces, Sí. tenemos que igualar a 360 grados. Grados. El primer ángulo, ¿cuánto vale? A ver, con el primer El ángulo. primer ángulo vale 20. 20, no, es 2 teta. 2 teta. 2 teta. 2 teta. El siguiente ángulo, 3 teta. 90 grados. 3 teta. Ya bueno, le voy a poner 3 tetas, no hay problema, 3 tetas. Siguiente, Más 90 grados. a 90 grados. Más 90 grados. 90 grados. Profesor, ¿Sí? ¿por qué es más 90 grados? ¿Por qué? Porque son de esta parte de De acá son profesor 90 está grados. colocando los amarillitos. El cuadradito son 90 grados. Profesor, Porque sí. este Quiero así cuadradito como rombo. equivale a 90 grados. Ya saben, ¿no? Ángulo recto. Sí. Este de acá es 90 grados. Muy bien, no hay problema. Muy bien tu pregunta. Para que- Sería, profesor, sería 5 tetas, ¿no? 5 tetas más 180 más grados. 160 grados. La mitad de entre... es igual a 360. Baja igual 5 teta. menos 180. Menos 180. Serían 180. Correcto, esto sería Sería 180. Porque 180 más 180 es 180 entre 5. la mitad. Y 5 baja a dividir entre 5 ya. Y teta es igual a 36, ¿no? Sí. 36 grados. ¿Qué estaba respondiendo, profesor? No hay problema. ¿Alguna duda, pregunta ahí? Yo que No, veía, profesor, pienso que esa es el 0. Yo pienso que teta parece el 0. Ya está. Muy bien, chicos. Voy a paralizar.